Vamos. Hace frío, ¿Has estado en infantil? Sí. ¿Y cuando han quedado muy bien ahí las fotos. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que no venías al colegio? Pues desde que lo hicimos. Okay. Quería haber venido en julio, a finales de julio, para ver la cancha, pero no. Vamos, fue una locura. Vine el día antes de irme a Brasil y fue nada, imposible. ¿Y cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido después de este tiempo? Bien. Hombre, la cancha cierra el proyecto, yo creo, vamos, que cierra todo un poco. Se ven así ya como los diferentes sitios y sí, bien. A ver, yo no estoy acostumbrado a este tipo de trabajos y normalmente te cuesta. Los primeros días, sobre todo cuando estuvimos aquí pintando y tal, no lo veía nada claro. Pero nada, eso es ir familiarizándose y haciéndose con eso. Está claro que es pintura, ¿no? Pero sí. Para los chavales, para la gente que lo suele ver, no tiene muy claro dónde situarlo cuando lo ven. Sí. Es pintura, pero... Sí. Sí, me pasa a mí lo mismo con mi propio trabajo, que tampoco lo sitúo yo en la pintura. O sea, es pintura y yo pinto también en bastidores y en lienzo y con pincel, pero no lo veo yo como pintura. Lo veo más como escenografías, como un paisaje o un contexto así. Contexto, sí. Estaba buscando la palabra, ahora se habla mucho de como envolvente. Sí. No sé, me saldrá luego Sí. la palabra. Pero sí, es una escena, es un... Una escena, claro. Sí. Que luego los que le damos vida somos los que la habitamos, ¿no? Yo llevo un tiempo habitándolo. Claro. Y ha cambiado mi percepción de todo ese escenario. Sí. O sea, ha ido como cogiendo su sitio en el propio espacio. Sí. O sea, yo creo que antes a todos los que veníamos al colegio nos llamaba mucho la atención, ahora sí que nos llama la atención, pero de otra manera. O sea, y hay una integración, ¿no? Sí, hombre, al principio siempre esos cambios, y sobre todo a los que venís aquí a menudo, o todos los días, y estáis más tiempo aquí que en vuestra casa y tal, pues cuesta acostumbrarse. Lo vimos, yo creo que te lo decía, lo vimos con las personas de limpieza, que al principio el primer día era, uy, amarillo, vais a pintar eso de amarillo, y a las 2 semanas estaban totalmente integradas, ¿no? A mí me parece, con lo que yo estaba diciendo, claro, del amarillo, es ahora, o sea, yo empecé a verlo en el verano, que había una luz de verano, cuando vinimos en septiembre, y cómo ha ido cambiando ahora, al llegar al otoño, y me parece que es como un elemento donde situar los cambios que hay de luz y de... Quiero decir que es algo donde focalizan mucho los cambios, que eso se puede hacer muy bien con los árboles, ¿no? O en los jardines, pero luego en las ciudades o en la zona de edificios, a veces un poco como incida la luz y tal, pero aquí es como un elemento muy
donde realmente dices, wow, hombre, es el contraste de las hojas con claro, el amarillo. Los colores claros en general pues, resaltan más las sombras, se ve más la luz. Y el gris, que era el color que tenía, pues matiza todo eso un poco más. Sí, hombre, la luz de las diferentes estaciones y eso siempre se ve, ¿no? Y se siente. Pero yo creo que con el amarillo a mí me ha pasado lo mismo. De la luz aquella de primavera, ya verano, sí, que no hizo demasiado calor, pero ya empezaba, que fue junio. Ahora que es una luz más clara, así más... Sí, no tiene tanto contraste, pero es muy luminosa, así, se ve muy bonito. La humedad también como... Sí, sí, sí. Si recuerdo el proceso, el trabajo con los chicos y las chicas, los alumnos y los sí. bueno, pienso en las dos partes, ¿no? La pintura sí. sobre pared y luego también pienso en los talleres sí. que hicimos, donde ya, que si tengo que pensar en una palabra es en libertad, ¿no? Sí, sí. Enseguida empezamos el taller hablando de libertad para hacer algo, libertad. ¿Y cómo ves, cómo te respondieron ellos? Porque es una palabra muy... Sí, bueno, me sorprendió niños muy pequeños que afinaban mucho, ¿no? O sea, que normalmente es fácil que te digan hacer lo que te da la gana, ¿no? Cuando preguntas por la libertad. Y había alguno que decía, no es hacer lo que te da la gana, es pensar lo que te da la gana. Pero bueno, la idea allí de hablar un poco de la libertad era más que nada para enseñarles que con poco se puede ser muy libre, ¿no? Que sí que es más, o sea, que no es una cosa tan física o tangible o material, lo de la libertad, sino que es algo más de pensamiento. Y bueno, en principio el trabajo funcionaba así, ¿no? Remitir esto a un color y a una forma, que era el amarillo, que había dos tonos, pero vamos, un color, y una forma que eran los triángulos, y con eso sacar el máximo provecho, ¿no? Y es de lo que se trataba. Al final es muchas veces lo que se plantea el arte y los artistas. Todo eso así que suena como un poco atópico, de ir reduciendo todo el mundo del artista a lo mínimo, a lo básico, a la esencia, e ir buscando eso, pues al final uno se encuentra con eso, ¿no? En hablar con dos letras casi, o con una letra, y eso es complicado. O sea, conseguir un lenguaje con una letra y un color, o con una forma y un color, bueno, pues a ver, es complicado, pero tampoco tanto. Y es lo que quería un poco enseñar, ¿no? No sé y rodearnos de eso. No sé si es casual que hayas hecho trabajo de este tipo, o ves una relación entre tu mundo, tu trabajo con la infancia, o no necesariamente. Sí, hombre, hablando de lo básico y de los orígenes y tal, pues la infancia es eso, ¿no? Y la infancia es un momento que dentro del arte contemporáneo en general y del arte de toda la historia se ha tenido muy apartado. Y creo que trabajar con la infancia es importante también, ¿no? Si hablamos de un arte realmente democrático y de sociedades democráticas. Los museos están pensados para el adulto. Están los cuadros a 1,5 metros colgados para que los mire un adulto, no para que los mire un niño. Los cuartos de baño,
las puertas, aunque sea de un colegio, pero toda la normativa está pensada para el adulto, ¿no? Las sillas, y está bien también pensar todo eso para el niño. Y bueno, y cómo se relaciona el arte con ellos, ¿no? Ellos no tienen ningún problema con el arte, o sea, el problema lo tenemos el adulto con los niños, ¿no? Ellos son arte y es lo bueno, ¿no? Que al final el niño cuando juega y para el mundo, eso es arte, ¿no? Y cuando hace, es arte. Llegamos a un colegio, llegamos a una familia, llegamos a tal, y lo que le inculcamos, o a un museo, y lo que se le inculca a ese niño es que el dibujo tiene que ser realista. Y ahí es donde se le capan luego las facultades, ¿no? Y empieza él a plantearse, hostia, pues a lo mejor lo que estaba haciendo yo pues no está tan bien, y empieza ya a darle vergüenza hacer, y ese es el problema, ¿no? Pero empieza a dibujar mal, ¿no? Y empieza a dibujar mal, o a tratar de dibujar. A tratar de dibujar bien. Sí. Bien, y lo más parecido con la realidad posible, ¿no? Cuando la verdad que no es necesario, ¿no? Que ya hace un siglo que el arte dijo precisamente eso, ¿no? Que no era necesario pintar bien para hacer arte, o hacer algo bien con una técnica académica, ¿no? Hemos estado viendo una exposición con los cursos de sexto de Jean Tripier en la Casa Encendida. Sí. Y es una exposición muy reducida y muy particular. Sí. Sin embargo, creo que ha sido una de las exposiciones donde han enganchado más. Sí. Son realmente impactados con el tipo de arte y con la biografía del artista, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces hemos trabajado más a partir de esa exposición. Claro, pero yo cuando hablo de eso, de democracia, pues lo entiendo por ahí, ¿no? Bueno, entiendo que el arte son muchas cosas, igual que es hoy, o sea, el arte no es una cosa, y no hay que enfadarse porque el otro haga lo contrario a lo que tú haces, ¿no? Es un terreno donde se puede aprender mucho y jugar mucho. Sí, bueno, esa es la libertad también, ¿no? Y bueno, y creo que hoy se habla de eso, ¿no? De la diversidad, y dentro de esa diversidad pues hay claro, cada uno somos diferentes. El arte precisamente lo que valora son lenguajes propios. Ya no se valora una corriente cubista, sino que se valora que tenga uno un lenguaje propio, ¿no? Eso tiene un doble peligro, porque por un lado se puede convertir esto en una torre de Babel en la que tantos lenguajes no nos comprendamos, ¿no? Y no haya puntos en común, que es lo que pasa y lo que está pasando con gente profana en arte, o gente que no tiene una relación directa con el arte, que pues se siente muy fuera y lo siente como algo muy elitista, porque yo lo entiendo, ¿no? Muchas veces, y depende de qué arte, pero es casi como llegar y ver el resultado de unos análisis de sangre de uno, ¿no? Se convierte en una cosa tan personal, tan de gesto, tan expresionista, tan eso, que dices, a mí qué me importan los análisis de sangre tuyos, ¿no? Si tienes el colesterol alto o bajo. Y entonces creo que dentro de esa diversidad, que creo que es importante, porque yo sí que creo que cada uno hace mundo, y que el mundo lo hacemos cada uno con nuestra mirada y con nuestra percepción y eso, pero creo que sí que hay que encontrar puntos en común, ¿no? Y esos puntos en común pues existen, y bueno, pues
ahí están, ¿no? Y creo que el paisaje es un punto en común. Y no te digo el paisaje tal y como lo entendemos en la historia del arte, de ver un paisaje, ¿no? Sino pues, los contextos, lo que nos rodea. ¿Cómo está pensando ahora, cuando hablas de contextos, de rodear? Supongo que has visto el trabajo hecho en el patio sin niños y con niños. Sí, sí, sí. ¿Qué efecto te provoca? No sé, ¿qué te hace pensar o qué te...? Sí, lo pensaba ahora porque he hecho fotos durante el recreo y luego cuando ya se habían subido a la clase los niños, bueno, es el mismo problema que tengo todos los días en el estudio. O sea, yo mis cuadros los entiendo como escenografías en los que, bueno, hay que ver a una persona delante de un cuadro para... o que se dé ese paseo para ver cómo lo siente, ¿no? Y cómo se siente. A mí realmente un cuadro solo no me dice nada, igual que esto del colegio, ¿no? Empieza a funcionar cuando ves la cara de la gente o cuando ves las reacciones o lo que estábamos hablando de la luz, ¿no? No son cosas que los niños se paren a pensar, pero los sienten igual que nosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo recuerdo luces de Navidad, mi familia es murciana, y esa luz de Navidad en Murcia, que había días de casi calor, y yo eso lo recuerdo todavía y lo recuerdo precisamente en eso, en Navidad, ¿no? Entonces son cosas que quedan, y yo estoy seguro que eso quedará. Yo también. Igual que bueno, que tratamos de explicárselo desde la libertad y enseñándoles un poco lo que es el modus operandi del arte muchas veces, pues esa teoría quedará seguramente también, si quieren ellos, pero ese sentimiento también. Y para mí pues es cuando se activa. Eso es. No puede ser de otra manera, ¿no? Está hecho aquí para un colegio y hay que pensar en eso. Son murales, al final son... Hay algo que no es que me llame la atención y tampoco sé si me gusta o no, yo creo que sí, pero es la poca trascendencia que le dan ellos a la propia obra. Quiero decir que a mí me puede, después de... pues no sé, vivir no sé cuántos años y tener una cierta cultura, pues ya hay cosas que te interesan más, te interesan menos y te afectan de una manera, ¿no? Pero el cómo ellos realmente les llama la atención, supongo que como tú dices, algo les va a quedar y les hará pensar, pero no le dan ninguna trascendencia. Y eso me crea... creo que me gusta también, ¿no? Porque tendemos también a darle una categoría al arte que a veces... Claro, pues eso te iba a decir, que tiene la misma trascendencia que pintar una pared de blanco. Ellos lo ven así, o sea que tampoco hay que... Y creo que al arte tampoco hay que buscarle, no sé, 5 patas, ¿no? Luego, bueno, pues la atención la ponen los niños en otras cosas hoy, ¿no? No sé si es mejor o peor, pero es lo que les ha tocado vivir. A mí me tocó la tele y era lo que te chupaba. Pero ya te digo que luego esto queda, sabes que no somos piedras. ¿Tú crees que se habrá grabado? Pues no lo sé, no se ve ninguna luz roja, ¿no? No sé si hay batería. ¿Quieres decir algo más? No. ¿Lo apagamos?